el temor del cristiano. ¿Cuál es el temor que tenemos cada uno de nosotros? Este es un mensaje pues que va dirigido a cristianos, a personas que ya han recibido a Cristo en su corazón, un mensaje que es evangelístico también porque tiene muchos matices, como es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Así que este mensaje va destinado a ti en especial. El temor del cristiano. A veces nosotros tenemos persecuciones, tenemos rechazo por el hecho de ser cristiano, por el hecho de predicar la palabra de Dios o por comportarnos de forma diferente a como se comporta el mundo. Acuérdense que nosotros también predicamos no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Cuando no hacemos lo mismo que hace el mundo, pues entonces viene el señalamiento que son cristianos y por consiguiente actúan diferente y viene el rechazo o la persecución. Y eso es precisamente los dos temas que vamos a tratar ahora. ¿Qué significa ese rechazo y la persecución que el hombre le hace a las personas que son cristianas? Y que de ahí puede venir un temor de cristiano, pero realmente el temor no debe ser hacia eso. Sí, ahora vamos a ver más adelante hacia quién debe ser el temor del cristiano. Al respecto, vamos a estudiar la palabra con Mateo capítulo 10, el libro de San Mateo capítulo 10, verso 24. Mateo 10, 24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Sabemos que Jesús fue rechazado, ¿verdad? ¿Por qué fue rechazado? Porque no creía en él. Fue rechazado no solamente por los fariseos, los saduceos, sino también fue rechazado por su propia familia, sus propios hermanos de sangre, que le hicieron críticas ofensivas por sus antecedentes, ¿verdad? Por la comunidad, la ciudad donde él vivía, le hacía una crítica ofensiva a Cristo por sus antecedentes. En Mateo 13:56 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? O sea, lo ven como poca cosa. Así puede pasar con muchos cristianos, ¿verdad? No es este el borrachón, no era este el mujeriego, no era esta la persona que antes andaba difamando y que andaba bailoteando por todos lados, o que simplemente era un irrespetuoso con sus padres, con sus familiares, y míralo ahora, dice que cristiano, dice que evangélico. Entonces, esa crítica la vamos a recibir en muchas partes. ¿Por qué? Porque viene el señalamiento. Señalan a la persona por lo que antes hacía, no por lo que está haciendo ahora. Y así le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Lo señalaron por de dónde venía él. ¿Cómo así que venía siendo profeta si no era hijo de profeta ni nada por el estilo? Simplemente era el hijo del carpintero, o sea, despóticamente lo señala como el hijo del carpintero, y que su madre se llama María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas. Aquí es una crítica ofensiva. Los mismos naturales de la ciudad donde había nacido Jesucristo lo estaban señalando por sus antecedentes. Pero también puede venir el rechazo de la propia familia. Sus hermanos de sangre lo rechazaron porque eran incrédulos, aunque después se convirtieron cuando vieron la resurrección de Jesucristo, así como dice Hechos 1:14, que ellos se convirtieron y fueron unos discípulos de Jesús. En Juan 7:3 dice, Juan capítulo 7, verso 3 dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. No creían en Jesucristo como el Hijo de Dios, no creían en Jesucristo como el profeta, no creían en Jesucristo como el ungido, no creían en Cristo de ninguna forma. Por eso le decían despódicamente: sal y date a conocer, no te quedes aquí solamente. Eran incrédulos, pero obviamente que esta incredulidad terminó cuando vieron la resurrección de Jesucristo. Por eso es que la incredulidad es más fuerte que la fe, porque la incredulidad se fundamenta en los sentidos, en lo que vemos, y ahí nace muchas incredulidades. Necesitas ver una imagen, se necesita ver un milagro, se necesita ver algo para creer. La palabra de Dios nos dice: dichosos aquellos que creen sin haber visto. Más bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. Por eso el verdadero cristiano cree a pesar que no vea los milagros, a pesar que no se le levanten los vellitos, a pesar que no sienta la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que creen a través de la palabra de Dios. Ese es el verdadero seguidor de Cristo. No el que cree viendo algo. Necesita ver para creer. Es un incrédulo. Mientras que la fe se fundamenta en la palabra de Dios. O sea, que así no veamos nada, creemos en Cristo. También sus propios seguidores, los que venían siguiendo a Jesucristo, había muchos incrédulos que lo abandonaron al oír la verdad que los ofendía. Cuando Cristo hablaba, cuando la persona todavía está en pecado, no se ha arrepentido verdaderamente, no reconoce su condición de pecador, la palabra de Dios hiere la palabra de Dios y
causa heridas. ¿Heridas por qué? Porque son personas que no se han arrepentido. Miremos lo que nos dice al respecto sobre sus seguidores en Juan capítulo 6, verso 64. Aquí precisamente nos señala que los seguidores de Jesús, en un momento dado, cuando Jesucristo predicó, cuando Jesucristo esbozó la palabra de verdad, se sintieron aludidos y no quisieron seguir más a Jesús. Sus propios seguidores lo abandonaron. ¿Por qué? Porque la verdad los ofendió. Miremos lo que dice Juan capítulo 6, verso 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, una predica que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo delante de sus discípulos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces vemos aquí una forma de rechazo hacia el mismo Jesucristo. ¿Quién lo estaba rechazando aquí? Sus propios seguidores que abandonaron el seguir a Cristo porque la palabra los ofendió, la palabra los hirió. Porque ellos todavía no se habían arrepentido de verdad, eran unos incrédulos aún. Entonces vemos aquí tres clases de rechazo que recibió nuestro Señor Jesucristo. Primero, los nativos de su propia ciudad hicieron crítica ofensiva por los antecedentes de Cristo porque era el hijo del carpintero. También sus propios hermanos de sangre no creían en él, así como dice Juan capítulo 7, verso 4. Y también sus propios discípulos lo abandonaron porque una palabra de él los hirió. Así pasa muchas veces, ¿verdad? Cuando se está predicando la palabra de verdad. Hay personas que se sienten ofendidas. Hay personas que la lastima, les hiere cuando le dice, cuando la palabra que es la verdad se esboza. Pero eso solamente le sucede a los que no se han arrepentido de verdad, los que no conocen su condición de pecador, los que se creen ya salvos, en otras palabras, porque nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de pecador. En todo momento somos pecadores, simplemente que ya no somos pecadores activos, somos pasivos, pero que cuando quitamos la mirada de Cristo volvemos a hacer lo que antes éramos, inclusive hasta peor, si quitamos la mirada de Cristo. Jesús, además de ser rechazado, también fue perseguido. ¿Qué significa persecución? Acoso, o sea, fue acosado porque querían que él demostrara su debilidad para poder acusar ante los romanos de que estaba violando la ley, pero también lo acosaban diciendo que tenía demonios. Primero vamos a ver la primera forma de acoso que recibió Jesucristo. Buscaban, estos fariseos, los escribas y sacerdotes buscaban la forma de condenarlo. Lo primero lo cuestionaron con la cuestión del tributo. Le dijeron que si tenían que tributar al César. Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo dice, dame una moneda, muéstreme una moneda. Y él dice, ¿a quién está grabado en esta moneda? Entonces todos gritaron, el César. Bueno, entonces Dios, dale a César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, dale al César sus tributos, lo que le corresponde. ¿Y cuál es el tributo que le podemos dar a Dios? Nuestro corazón arrepentido. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo se esbozó de esa manera. Y todos vieron la sabiduría de Cristo y vieron que no pudieron buscarle la forma de condenarlo ante los romanos si él hubiera dicho que no tenían que dar tributos. Algunos dicen que Jesucristo fue el primer subversivo porque se levantó contra un imperio. Jesucristo nunca se levantó contra un imperio. Es más, mandó a obedecer las leyes del César, mandó inclusive a tributar. Entonces vemos aquí que Jesucristo nunca se identificó como subversivo. Al contrario, él siempre dijo que tenemos que someternos a los gobernantes, porque todos los gobernantes, sean buenos o sean malos, son puestos por Dios. Y el que se resiste a la autoridad se resiste a Dios mismo. Todos los gobernantes son puestos por Dios, aunque lo hayan elegido, lo hayan nombrado alguna persona, Dios permitió ese nombramiento. Todos los gobernantes son puestos por Dios. Entonces, en la cuestión del tributo, una forma de acosar a Jesucristo para condenarlo, fracasaron por la respuesta sabia que dio él. Pero también lo cuestionaron con la cuestión del adulterio. Él estaba solo escribiendo en el suelo y llegan y se le presentan muchos de los judíos llevándole una mujer y le dijeron que esta mujer había sido encontrada en pleno acto del adulterio y que la ley mandaba apedrear a esta clase de mujeres. ¿Qué hacían? Es que obviamente estaban probando a nuestro Señor Jesucristo. Si él decía apedrearla, solamente los romanos podían matar a una persona, podían dar sentencia condenatoria. Entonces, infringía la ley de los romanos. Pero vemos aquí en el fondo que realmente los
mismos judíos eran los que estaban infringiendo la ley de Dios. Porque si bien es cierto que la ley judía, la ley la ley que establecía por nuestro Señor Jesucristo, decía que a los adúlteros había que apedrearlos, pero el adulterio no lo comete una sola persona, lo cometen dos. Y la ley, exactamente en Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente será muerto. Pero resulta que le presentaron nada más a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Seguro que era uno de los que le llevó a la mujer para que dieran la orden de apedrearla. Pero no, vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo vio la injusticia que estaban cometiendo con esa mujer, porque estaban presentando nada más a la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque el primer pecado que ellos habían cometido, sabemos que los judíos, ellos presentaban holocaustos para que sus pecados fueran perdonados. Pero en ese momento estaban cometiendo un grave pecado que era injusticia, porque solamente habían llevado a la mujer y no habían llevado al hombre. Por eso Jesucristo le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Se estaba refiriendo a ese pecado en particular que estaban cometiendo en ese momento, a ese acto de injusticia de llevar solamente a la mujer y no al hombre. ¿Dónde estaba el hombre? ¿O es que el adulterio lo puede cometer una sola persona? No, ¿verdad? Se requieren dos personas. En este caso, un hombre y una mujer. Y la ley que decía, tanto el adúltero como la adúltera, indefectiblemente será muerto. O sea, no se podía aplicar la ley porque estaban llevando solamente a la mujer. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo que no podían aplicar la ley en ese momento, sino que el que estuviera libre de pecado que tirara la primera piedra. Y obviamente todos empezaron a tirar las piedras a un lado y se fueron marchando uno detrás de otro. Y como dice Juan capítulo 8, verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. O sea que no prestaba atención tanto a ese acto que tenían ellos de buscar la forma de condenarlo, esa forma de acoso que tenían los judíos con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Él simplemente le resolvió de una forma sabia, como decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ellos se sintieron acusados por ese acto injusto de solamente llevar a la mujer. Pero también fue, además de ser acosado, buscando la forma de acusarlo ante los romanos, también decían que tenía demonios, que los milagros que hacía, lo hacían por obra de Satanás. Imagínense ustedes, una forma de acoso hacia nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 9:34 dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. O sea que todas las obras que nuestro Señor Jesucristo hacía, ya sea de liberación o de sanación, eran obras de Belcebú, era lo que ellos prácticamente decían cuando echaba fuera demonios. Así como dice también Marcos 3:22, dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía demonios y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. O sea que decía que tenía demonios. Una forma de acoso, de persecución hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros somos discípulos de Jesús y Jesús fue perseguido, fue rechazado, fue acosado, pues nosotros también vamos a sufrir lo mismo. Así como estamos leyendo en Mateo 10:24, ¿verdad? El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo más que su señor. Si eres nuestro maestro, eres nuestro señor, pues vamos a sufrir también con rechazo y persecución. Nosotros vamos a recibirlo. ¿Cómo recibimos ese rechazo? Cuando predicamos y rechazan el mensaje de Cristo. Eso es una forma de rechazo hacia nuestra predicación, hacia nuestras buenas nuevas que le llevamos de salvación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando refutan ese mensaje, es una forma de rechazo. ¿Y cómo nos persiguen? ¿Cómo nos acosan? Cuando nos critican, cuando nos calumnian. A muchos han llamado cuando están predicando de que están llenos de demonios. Aquí, por cierto, una vez vino una persona y dijo que aquí estábamos llenos de demonios. Es una forma de persecución, de acoso. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros en todo momento, como Él siempre lo ha prometido. Entonces, una forma de acoso es la persecución, la calumnia. Pero la palabra de Dios dice que nos alegremos si somos criticados. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo fue criticado, fue perseguido, fue acosado, ¿qué dejará para nosotros? ¿Qué se dejará para nosotros que somos simplemente sus siervos? Pues, como nosotros no somos superiores a nuestro maestro, y nuestro maestro fue criticado, fue acosado,
fue perseguido, fue rechazado, pues con mucha más razón nosotros como simples siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 de Pedro 4:14 nos dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, o sea, porque estamos predicando la palabra de Dios, porque estamos haciendo la obra de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, que estaríamos blasfemando a nuestro Señor Jesucristo, pero de paso están glorificando a Jesús. Pero por vosotros es glorificado, por nuestra actuación es glorificado. Nosotros no respondemos con agresión ante agresiones. Siempre mejor es quedarnos callados. Porque si Jehová es nuestro guerrero, ¿por qué nos defendemos? Jehová es nuestro guerrero. Muchos dicen y muchos lo cantan, Jehová es mi guerrero, pero le dicen una crítica o los ofenden y salen y se defienden ellos mismos. No, hay que guardar silencio ante las ofensas. Cualquier ofensa que le hagan porque usted sea cristiano, porque esté predicando la palabra de Dios, esa crítica, esa ofensa no es contra usted, es contra nuestro Señor Jesucristo. Y Él tomará su venganza en su tiempo indicado. Acuérdense que Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros no tenemos que vengarnos, sino dar lugar a la venganza de nuestro Dios, que la venganza de Él es más fuerte. Pero de todas maneras tenemos que orar por todas esas personas que nos ofenden o nos critican por predicar la palabra de Dios. Porque es el mismo Dios que a veces permite que nos critique para ver qué hay en nuestro corazón, para probarnos qué hay en nosotros. Entonces, mejor es crucificar al viejo hombre que quiere responder ante una agresión con otra agresión. Crucificar al viejo hombre es eso, quedarnos callados, no responder ante una agresión con otra agresión, sino simplemente dejar todo en manos del Señor. Eso es lo que el Señor quiere en todo momento. Cuando refutan el mensaje que estamos exponiendo, que estamos hablando de la palabra de Dios, o cuando nos critican o nos calumnian, guardemos silencio. Así como siempre nuestro Señor Jesucristo hizo, siempre guardó silencio. Pero obviamente Él, como era Rey de Reyes, Señor de Señor, y sigue siendo, Él utilizó palabras sabias para refutar los ataques. Nosotros utilicemos la palabra de Dios, que es la mejor arma que nosotros tenemos. Siempre utilicemos la palabra de Dios, no lo que nosotros creamos que debemos decir. En Mateo 10:25, sigamos con Mateo, capítulo 10, verso 25, dice, Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Tenemos que ser discípulos, seguidores de Cristo. Tenemos que ser siervos, sometidos, servidores. Si Jesús decían que tenía demonios, ¿cuánto más nos dirán de nosotros? Así que callémonos y esperemos que siempre se haga la voluntad del Señor. Y acuérdense que también podemos estar siendo probados para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, para ver si realmente somos humildes. Y la humildad que es tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere, que es la respuesta de nosotros ante una agresión que siempre sea en mansedumbre. Porque en esa mansedumbre muchos se pueden convertir. Entonces, actuemos siempre con mansedumbre, sin importar las críticas, sin rechazo que nos estén haciendo. Si usted lo critican o lo rechazan por predicar la palabra de Dios, acuérdense que no lo están criticando ni lo están rechazando a usted, están rechazando a Cristo, el autor y consumador de la fe. Y entonces, con nuestro silencio, Jesucristo es glorificado. Con nuestro actuar pacífico, con nuestro actuar humilde, Cristo es glorificado. Aunque Él sea blasfemado, pero Él en su tiempo tomará sus decisiones y su obrar. En todo momento tenemos que nosotros orar por esas personas que critican el Evangelio, que critican la palabra de Dios, que Dios les abra el entendimiento, que tenga misericordia de ellos, así como tuvo de nosotros en tiempo otrora, cuando de pronto nosotros, o de pronto usted no lo hacía, pero otros sí lo hacían, de criticar el mismo Evangelio. Que ahora son pastores, que ahora son ministros, que ahora son siervos del Señor. Mateo capítulo 10, verso 26, sigue diciendo, así que no les temáis, a esos que te critican, a esos que te persiguen, a esos que te ufanan, no les temáis, porque nada encubierto, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que os oís al oído, proclamarlo de las azoteas. O sea, que no entren en pánico por las acusaciones, por las persecuciones, por incertidumbre de lo desconocido, de saber qué es lo que piensa, porque a veces uno está predicando a la persona y la persona puede estar diciendo, sí, estoy de acuerdo contigo, pero realmente está pensando otra cosa. Entonces, no tenga miedo de lo que la persona piensa, simplemente usted dedíquese a predicar la palabra de Dios y Él se hará su momento. Acuérdense que nosotros no convencemos a nadie.
La palabra de Dios dice: el que convence es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que predicar, presentar a Cristo, y la obra redentora del Señor, pues esa la hará Él. Él es el que convence. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Nosotros no, nuestra misión es predicar, no convencer a nadie. Entonces, si nosotros partimos de ese momento, desde ese punto de vista, tenemos que aceptar los rechazos, las persecuciones que nos hagan al momento de predicar la palabra de Dios. Nosotros queremos que toda la gente se convierta, que siga los pasos de Cristo, pero muchas veces no va a suceder así. O sucederá más adelante, pero en ese momento de pronto no. Así que no nos ofanemos por eso. Hagamos nuestra misión, cumpla su labor de evangelista, sea humilde, predique en tiempo y fuera de tiempo, que es lo que el Señor quiere. Y no se preocupe por los resultados. Usted puede estar un momento sembrando, otro es el que cosecha, otro es el que ciega. Sabemos que al final el que ciega es nuestro Señor Jesucristo, el que ciega las almas para Él. Pero entonces, ¿cómo sabemos nosotros si una persona recibió la palabra o no la recibió? No se preocupe por eso, por su fruto los conoceréis. Aquí hemos llegado muchas personas que se arrodillan, que oran, que hacen, y después uno se da cuenta que los ve en el mundo otra vez. Entonces, esos frutos demuestran que realmente no se arrepintieron. Pero bueno, la semilla quedó ahí, y gloria a Dios que permitió que esa persona llegara y oyera la palabra de Dios, y esa semilla en su tiempo germinará con la ayuda del poderoso Espíritu Santo. Y oremos por esas personas que se hayan apartado del Señor y que en estos momentos hayan vuelto al mundo. O sea, nos toca a nosotros orar por ellos, porque al final no sabemos quién es el que se va a convertir ni quiénes son los que van a salvar. Tenemos que cumplir nuestro ministerio, que es el de predicar la palabra de Dios. Entonces, no entremos en pánico por la incertidumbre de lo que esté pensando una persona en la que usted le esté predicando. Simplemente espere que su tiempo verá los resultados. Por su fruto los conoceréis. Tampoco tenemos que tener pendiente que esa enseñanza que hemos recibido de parte de otros que nos han predicado y de las revelaciones que Dios mismo hace en nuestros corazones, debemos hacerla pública. Todo eso que hemos recibido privadamente o en secreto, acá en privado, nos ha enseñado sobre la palabra de Dios y las revelaciones que hemos recibido en Cristo, tenemos que hacerla pública a otras personas, tenemos que llevársela a otras personas. Ese es el objetivo de nuestra misión como evangelistas, como misioneros de la palabra de Dios, de llevar las buenas nuevas de salvación. En Mateo 10:27, como lo dice, ¿verdad? Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo en las azoteas. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes en plena luz del día. Si les cuento algo en secreto, cuéntenselo a todo el mundo. O sea, esa revelación que Dios nos ha dado de la palabra de Dios, cuando estamos leyendo y nos revela, nos da entendimiento de esa palabra, cuéntensela a otro, no se quede con ella. Mira, entre más nosotros comentamos la sabiduría que Dios nos ha dado en la lectura de la palabra, y esa enseñanza la transmitimos a otros, más revelación nos va a venir. Pero si usted se queda con esa revelación que ha recibido, no va a recibir revelación, no va a recibir más revelación. Entre más damos, más recibimos. Entre más damos, más recibimos. Pero si usted no da nada, no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque se está quedando con las dádivas, con las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo le está dando a través de su palabra. Toda revelación nueva que usted recibe a través de la lectura de la palabra, y que es conforme a las Escrituras, compártala con otras personas y verá que le vienen más revelaciones, verá que le vienen otras enseñanzas, de pronto hasta más profundas, ¿verdad? Sigamos con Mateo 10:28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, los que te calumnian, los que te critican, los que te persiguen, no le temas a ellos, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestro mensaje lo hacemos en la presencia de Dios y le hablamos a los hombres. Hablamos de ese mensaje en la presencia de Dios ante los hombres, pero realmente a quien le tenemos nosotros es a Dios. Así que nosotros no se preocupe por lo demás, témale a Dios ante todo momento, que Dios se encargará en su momento de que esa semilla germine, de que usted está predicando. Hay un famoso predicador que se llama John Knox. Imagínense lo que pusieron en su tumba. Este señor le temía más tanto a Dios que nunca le tuvo el más mínimo temor delante de ningún hombre. Ojalá todos fuéramos como este señor John Knox.
Le temía a Dios tanto que nunca tuvo el más mínimo temor delante de ningún hombre. No tenga temor de predicar la palabra de Dios. Es que se burlan de mí, es que esas personas son ateas, o es que esas personas son subversivas, o que esas personas miran más bien el lado político, es que esas personas son filósofas. No importa, usted lance la palabra, que en su tiempo ya germinará. Lo importante es que nosotros hagamos nuestra misión, cumplir nuestra misión de evangelistas. Del resto se encarga Dios. Y oremos por esas personas que no quieren recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces oremos por esas personas que no quieren recibir el mensaje. Que ese mensaje que nosotros hacemos, que lo hacemos en presencia de hombres, le habla a los hombres, pero realmente quien le tenemos es a Dios. Sigamos con Mateo 10:29. Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Sin vuestro Padre. Y el 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El maestro cristiano, el que estudia la palabra y que la escudriña y se dispone a compartirla con otros, primero escucha con reverencia lo que dice la palabra, toda la palabra de Dios, ¿verdad? Lo escucha con reverencia. Habla con coraje porque sabe que está en la presencia de Dios. Habla con firmeza de lo que dice la palabra de Dios. Ese es el verdadero maestro cristiano y que está dispuesto a escuchar con reverencia la palabra de Dios, hablar con coraje y sabe que siempre está en la presencia de Dios y que el Señor tiene control de nuestra vida. Sigue diciendo Mateo 10:32, dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso, ¿verdad? Lo que dice aquí. Jesús no da lugar a los cristianos de la secreta. A los cristianos, esos que nada más son cristianos para ellos solo, que solamente en la iglesia saben que son cristianos, pero sus compañeros de trabajo, el círculo en que se desenvuelve, no saben que es cristiano. Jesús no da lugar a un discípulo secreto. Él quiere que así como esa persona se convirtió, lleve el mensaje de salvación a otras personas. No hay lugar a discípulos secretos. Él todo quiere que lo hagamos público. Así como recibimos la palabra en secreto y alguien nos ha predicado y ha venido el convencimiento de parte del Espíritu Santo a nosotros, eso que recibimos en secreto tenemos que hacerlo público a otras personas para que más personas puedan recibir la palabra y sean salvas también. Mateo 2:12 nos dice, si sufrimos también reinaremos con Él, pero si le negáramos, Él también nos negará a nosotros. Entonces tenemos que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. En conclusión, ¿a quién se le debe temer? Primero tenemos que partir de qué es el miedo. El miedo es una sensación desagradable, ¿verdad? Que provocada por la existencia de un peligro, ya sea real o supuesto. El tiempo del peligro puede ser presente, pasado o futuro. Pero también podemos ver un miedo hacia Dios. El miedo hacia Dios es un miedo de respeto, de admiración, de sumisión a su palabra. Ese es realmente el miedo que nosotros tenemos de parte de Dios. Miedo hacia su voluntad, respeto, admiración, sumisión. Y un amor muy grande, fundado precisamente, que nos da ese miedo a irrespetarlo, ese miedo a contradecirlo, ese miedo a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, pero todo fundado en el amor, un miedo reverente. Por eso en Isaías 8:13 nos dice, a Jehová los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Por ahí hay personas que le tienen más miedo a lo que dirán que al mismo Dios. Le tienen más miedo a las persecuciones por ser cristiano, a esos ataques que va a tener, a esas contradicciones que va a tener por el hecho de predicar la palabra de Dios. Le tiene más miedo a eso que al mismo Dios. No le tenga miedo a eso, téngale más miedo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él es el único que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. Así que mejor tengámosle miedo a Él y no le tengamos miedo a las contradicciones ni a las persecuciones que vamos a tener por la predicación de la palabra de Dios. Nosotros no podemos temerle al hombre por predicar la palabra de Dios. Téngale al hombre si usted ha hecho algo indebido. Bueno, ahí sí, pues. Pero si usted está predicando la palabra de Dios, está haciendo la obra de Dios, no le tenga temor a lo que el hombre pueda decir. En el Salmo 56:11 nos dice, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre.
¿sí? Por predicar la palabra de Dios, obviamente, por hacer la obra del Señor, por hacer esa obra evangelística que Dios nos ha impuesto. No tenemos que tener miedo a lo que nos puede hacer el hombre, esas persecuciones, esas recriminaciones, esos ataques, esas persecuciones que podamos tener por predicar la palabra de Dios. No tenga miedo, todo eso está bajo el control de Dios. Y el Salmo 118 nos lo confirma en su verso 6. Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y el verso 7 dice, y Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Fíjese usted que está hablando de aborrecimiento, los que aborrecen a los que predican la palabra de Dios, los que aborrecen a los que siguen las enseñanzas de Dios. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. O sea, usted confíe más en Dios que en los hombres o que en esos jefes que usted tenga un momento dado para pedirle alguna situación de su trabajo. Siempre pídaselo a Dios y en el nombre de Dios todo se va a ejercer. Por eso dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? Las personas que tienen autoridad sobre nosotros. Mejor confíe siempre en Dios, no confíe en esas personas que tienen autoridad sobre usted. Respeto sí hacia las personas que tienen autoridad sobre nosotros, porque todas las autoridades, dice la palabra de Dios, son puestas por Dios. Y el que se resiste a la autoridad, a Dios se resiste. Entonces tenemos que respetar las autoridades, pero confiando siempre en Dios, no confiar en los príncipes. Y el Salmo 27 nos sigue confirmando que no debemos temerle temor al hombre. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si Dios es nuestra guía, nuestra salvación, nuestra fortaleza, somos libres del temor al rechazo, del temor a la persecución que nos puede hacer el hombre. Pero muchas veces hay personas que le tienen más miedo al rechazo, a la persecución del hombre que al mismo Dios. Entonces somos libres de ese rechazo, de esa persecución del hombre, porque Dios es nuestra guía, nuestra salvación, nuestra fortaleza. Eso nos lo confirma el Salmo 27, verso 1. Y el verso 2 del Salmo 27 nos dice, cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O sea, si los hombres se juntan para amenazarnos, para atacarnos, estaremos confiados, porque Dios es nuestro protector, Él lo ha prometido y todo lo que Dios promete, sabemos que lo cumple. Así como dice el Salmo 23:5, dice que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, nos pondrá en alto delante de las personas que tratan de afligirnos, las personas que tratan de amenazarnos, de atacarnos por ser cristianos o por predicar la palabra de Dios. Y el Salmo 23, el verso 4, mire, aquí está la perla, o como dirían algunos, la cereza del pastel. O sea, pues, digamos, ya para terminar, el resumen de toda la enseñanza. Salmo 23, verso 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Sombra de muerte. ¿No será que estamos ahora mismo transitando por valle de sombra de muerte? Que salimos y puede estar la muerte en cualquier lado, una contaminarse con este virus que está sucediendo en este momentico. Bueno, entonces, aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, que no tenemos que tener miedo ni delante de los hombres, como ya hemos visto nosotros anteriormente, por las amenazas, por los ataques, ni por las circunstancias peligrosas por las como lo estamos pasando en este momento. No tendremos miedo. Si tomamos las precauciones, tapabocas y las cosas que el mismo gobierno mande que usemos y el aislamiento que debemos tener, pero sin miedo, sino porque estamos en la presencia del Señor y que así como dicen los mismos médicos que dicen que ellos no curan, que ellos hacen un procedimiento porque el que cura es Dios y Dios es el que puede permitir la muerte de una persona si estamos en manos del Señor y si llegamos a morir porque Dios lo permitió, pero siempre tomemos las precauciones. Entonces, sin miedo ante los hombres y mucho menos ante las circunstancias peligrosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tenemos miedo ni ante los hombres ni las circunstancias peligrosas que nos rodeen? Porque el Señor estará conmigo y por esa situación de que el Señor está con nosotros, seremos más que vencedores. ¿Qué significa ser más que vencedores? Como ya Cristo venció, nos abrió el camino para que nosotros seamos vencedores. ¿Por qué? Porque todas las circunstancias por las que estamos pasando nosotros, ya sea aflicción, llámese enfermedad, llámese persecución, llámese amenazas por ser cristianos,
el Señor las permite en nuestra vida para forjarnos, para que demos fruto en todo momento, porque somos salvos y ese es el propósito que el Señor quiere, que al final seamos salvos. Todo lo que el Señor permite en nuestra vida es para nuestro bien, así como dice Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Las persecuciones, las amenazas, el valle de sombra de muerte como el que estamos pasando ahora. Dice, y le ayudan a bien. Y esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. O sea, el temor desaparece. Y el único temor que nosotros tenemos que tener es el temor de apartarnos de Dios, temor de no cumplir su palabra. Y pidámosle fortaleza al Espíritu Santo para que nos ayude siempre en todo momento para no apartarnos del caminar con Cristo. Porque es el único que nos puede ayudar en todo momento. Como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros ponemos la mirada en Él, sabiendo que Él tiene control de todas las circunstancias, el temor desaparece. Porque al único que le debemos tener temor es a Jesucristo, a Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A Él sea nuestro temor, como dice su palabra en Isaías 8:13. A Él sea vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. No tenga miedo al hombre ni a las circunstancias adversas por las que esté pasando.